vemos un poco más el ejemplo de una nariz leptorrina. Vemos que el dorso de la nariz es muy prolongado y la base es un poco más angosta. Igual acá vemos una nariz muy larga de base angosta. Esta sería una típica nariz leptorrina como la que tenemos todos los mexicanos, y la de Mandela pues sería una nariz plateadina, ¿no? Entonces, vamos a ver que se le da el nombre del tipo de nariz dependiendo de la base. Sí, pásate. Entonces, la leptorrina es una nariz caucásica y la mesorrina una mexicana, la platinina de los negritos. Entonces, vamos a ver que la punta de los leptorrinos va a ser una punta más angosta, y la de los platininos van a tener una nariz más en forma de bolita. Entonces, aquí vemos algunas estructuras que nos mencionó su compañero. Él nos decía que algunos de los senos paranasales drenaban en unas cosas que se llaman meatos. ¿Qué son los meatos? ¿Alguien tiene una idea de qué es un meato? Ajá, pero ¿quién la forma? Exacto, ¿no? O sea, entre el cornete inferior y el cornete medio está el meato inferior, que está aquí aquí está el meato inferior. ¿Y para qué nos sirve el meato inferior? Para que ahí drenen senos paranasales. ¿Y quién más, Rafael? ¿Mande quién, Rafael? ¿Tú eres Rafael? No. Ay, entonces, ¿cómo te llamas? Armando. ¿Quién drena en el meato inferior? Bueno, pero por lo menos con tu atención. ¿Mande? No, es que los cornetes no drenan, porque los cornetes nunca les va a salir nada. Ajá. Los cornetes, ¿qué son? Los cornetes es un hueso que está cubierto por mucosa y a su vez está muy irrigado, y entonces no tienen nada que drenar. Entonces los cornetes son estos, miren, aquí están, los cornetes son estos como escalones, y si nosotros los vemos en otras imágenes no los vemos como escalones, sino los vemos como bolas, porque nada más vemos sus cabezas. Entonces el espacio que existe entre el cornete inferior y el piso sería el meato inferior, esto que estoy señalando con la flechita. Y el cornete inferior y el meato medio dejan un espacio, como un pasillo, y hacen el meato medio. Y el cornete medio y el cornete superior, ¿a quién hacen? Exacto, ¿no? Entonces, a cada quien, a estos como pasillos que hay ahí, entonces hagan de cuenta que este es un cornete y este es otro cornete, y entre ellos hay este espacio. Entonces, en este espacio es en donde llegan las secreciones. ¿De quiénes van a llegar? A ver, tú que nos hablaste de senos paranasales, en el meato inferior, ¿quién drena? El maxilar drena en el meato inferior, ¿cierto? Son dos, porque una parte del etmoidal también se drenado, pero en el meato superior. En el meato medio drena el maxilar, en el meato inferior drena el conducto nasolacrimal. Por eso muchas veces cuando las mujeres lloramos, entonces estamos... ¿Por qué? Porque nuestro conducto nasolacrimal drena en el meato inferior. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lloramos nos sale moco, pero en realidad no es moco, es lágrima. Entonces, creo que la anterior. Aquí se ve mucho mejor. Miren, este es el piso de la nariz y este es el cornete inferior. Y aquí este pasillo que se queda, meato inferior, meato, ¿cuál? Inferior. Ajá. Y acá está el cornete medio, y aquí está el cornete inferior, y entre los dos el pasillo se llama meato medio. Y acá está el cornete superior y el cornete medio, y aquí está el meato superior. Y hay otra parte que se llama ático. En el ático, ¿quién drena? ¿Frontal? ¿En quién? ¿Frontal? Ajá. ¿Quién dijo lado? No. ¿Quién?
socorro? ¿Cuál? Sí, frontal. Yo. Yo nada más vi como ventrílocos que hicieron aquí la boca y no supe ni qué ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver bien la relación que hay, ¿no? Este es el frontal, este es el esfenoidal, y aquí no vemos a quiénes. Los esmoidales. Ni a los esmoidales ni a los maxilares. Por el corte. Exactamente. Aquí está la famosa trompa de Eustaquio. Y aquí estarían las adenoides. Sus vibrisas y... Entonces, si los vemos aquí de frente, vemos hacia los cornetes. Y aquí estaría... ¿Quién? Medio. Exacto, ¿no? Entonces, de acá, medio superior. ¿Sí? Entonces, y aquí los vemos nuevamente íntimamente relacionados. Ahora, decíamos que el maxilar en dónde drena, el medio. ¿Por qué? Porque el maxilar, algo que no nos decía su compañero, es que el maxilar puede tener dos ósculos. ¿Qué quiere decir ósculo? O sea, un orificio de drenaje. Hagan de cuenta que nosotros ahorita estuviéramos en el maxilar y que el maxilar no estuviera en esta disposición, sino estuviera así, y los ósculos de drenaje podrían ser las ventanas. Entonces, ¿qué hace el maxilar? Que en teoría yo pensaría, Yoshi, ¿en cuál de los dos ósculos? ¿En el inferior o en el superior crees que drenaría el maxilar? En el superior. Eso es lo que tú sabes, pero si tú fueras una persona que no supieras, pensarías que drenaría en el inferior, ¿no? ¿Por qué pensamos que drenaría en el inferior? Pensaríamos que la gravedad es lo que haría que drenara ahí, pero no drena ahí. ¿Por qué? ¿Por quién no drena ahí? ¿Por quién? ¿Por quién creen que no drena ahí? ¿Qué hace que el moco que le queda más cerca a la ventana inferior prefiera caminar hacia la ventana superior? ¿Quién lo lleva hasta ahí? La presión. Pues son varias cosas. Son el transporte mucobiliar más que nada. Entonces, aquí vemos acá vemos a las células esmoidales. Estas son células esmoidales anteriores y las que están pegadas al septum como esta o esta serían las células esmoidales posteriores. Y si se fijan, o sea, yo me costaría trabajo pensar y decir, bueno, ¿cuál es célula esmoidal y cuál es seno frontal? ¿Por qué creen que nos cuesta trabajo? Aquí vemos al seno frontal y aquí las células esmoidales, o sea, en realidad están prácticamente pegadas. Dicen los que han estudiado a los senos paranasales que el seno frontal es una extensión de las células esmoidales. Entonces, por eso es que están tan juntos. Y aquí pues vemos cómo drenan, ¿no? Entonces, esta ya sería otra cosa. ¿Cómo la compra? Es que el botón de reaccionar. Para buscar En la parte de arriba, ahí escribe el... No, abajo. No, abajo. La que sigue, ahí. Se da mucho niño.
Entonces, vamos a ver. Los de F5, ¿no? Entonces, prácticamente, pues esto es lo que vimos hace ratito, ¿no? Vamos a ver que la nariz va a estar conformada por dos paredes laterales que se van a proyectar sobre la cara. O sea, vamos a hacer, la nariz es como si fuera una pirámide. Entonces, esta pirámide va a estar formada por un hueso nasal, que en realidad no es un solo hueso, sino son proyecciones de otros huesos, ¿no? Que sería parte del maxilar superior y luego sería parte de una raíz de frontal y ¿quién más? Parte del esmoides y además también parte del ungus, ¿no? O sea, es un conjunto de huesos que nos dan lo que es la pirámide nasal. También va a estar formada por cartílago y tejido fibroadiposo de manera inferior, por eso es que lo de abajo ahora podemos mover muy fácil y lo de arriba pues obviamente que no se puede mover para nada, ¿no? Entonces, entre las dos fosas nasales vamos a encontrar que hay tejido igual fibrocartilaginoso que va a ser la forma de las fosas nasales y van a estar separados por el cartílago septal o cartílago cuadrangular. Entonces la parte ósea de la nariz, bueno, esto es algo que ustedes saben que se puede fracturar, la parte cartilaginosa en un momento dado se puede luxar. Y la irrigación de la parte externa de nuestra nariz va a ser por la arteria facial y ramas de la arteria nasal dorsal. Se inerva, la nariz es un órgano muy inervado, entonces la parte externa va a estar inervada por la rama 1 y 2 del trigémino. Y aquí está, y esto no es la parte externa, sino esto es la parte interna, ¿no? Entonces, entonces, los cartílagos que lo forman al tabique, eso ya es por dentro, van a ser el cartílago cuadrangular, que es la parte que está formándonos al septum, la parte anterior del septum. Va a haber unos cartílagos alares, los cartílagos alares superiores y los inferiores, y va a haber unos cartílagos cuadrangulares, triangulares y otros cartílagos accesorios. Entonces, que son los alares, van a ser los que van a formar las alas de la nariz y los triangulares también, y el cuadrangular es el que forma al septum. Entonces, las fosas nasales van a tener 4 paredes, una que es la interna, externa, superior e inferior, y en la parte anterior, a la entrada de la nariz, son las narinas o ventrículos o fosas nasales, y las posteriores son las coanas. Entonces vamos a ver que la cavidad nasal está dividida en septum nasal. El septum es lo que divide a las dos fosas nasales, y por eso les decía que cuando uno dice, ay, tienes el tabique muy desviado por fuera, pues estamos mintiendo porque eso no es cierto. O sea, nosotros a simple vista por fuera no podemos saber si las personas tienen el tabique desviado o no, porque para poder ver al tabique lo tenemos que ver por dentro de la nariz con una rinoscopía o con una endoscopía. Ni siquiera en una radiografía podríamos decir, en una radiografía simple no podríamos ver al tabique. ¿En qué lo podríamos ver? Si quisiéramos ver al tabique, o sea, si llega alguien de tu familia y te dice, creo que tengo el tabique desviado, te dice qué radiografía o qué estudio me hago para saber si de verdad lo tengo desviado. Una tomografía, y para ser más seguros, pues una resonancia, ¿no? Porque el tabique está formado por cartílago y por hueso. Entonces, la parte anterior del tabique es lo que vamos a ver, es que la parte anterior del tabique es cartílago. ¿Traen un plumón? ¿Ya no usan plumones en este edificio? Doctora, y mencionaba en otra clase anterior acerca de la línea que tenía que coincidir con los incisivos, Sí, pero eso es... Es para orientarnos si tenemos el tabique alineado. Ok. Gracias. Hagan de cuenta que esta es nuestra nariz. Lo tengo bien en la regla.
Pues de abajo. Esta es viéndola de lado, pero es viendo del lado al tabique. Entonces ya vamos a ver que el tabique está formado por un huesito que está derramando. Esta es la esquina nasal anterior y forma parte del hueso palatino. Y luego, después de la esquina nasal anterior, sigue el cartílago cuadrangular. Es el cartílago cuadrangular. Y después del cartílago cuadrangular, sigue que está debajo del cartílago cuadrangular. Más o menos. ¿No? ¿Nadie? Es una cosa que nosotros llamamos premaxila, que viene del maxilar superior. Y después del maxilar superior, ¿quién vendría? ¿Inferior? No. El palatino estábamos acá. O sea, vamos de aquí para allá. ¿Etmoide? El etmoides estaría justamente acá. Ajá. Esta es la lámina perpendicular del etmoides. Y aquí, ¿quién nos falta? Exacto, el móvil. Esto sería lo de en medio. Y esto sería lo de al lado. O sea, hagan de cuenta que lo que estamos viendo acá, así, esta es la nariz, y la pared lateral es eso. Esta es la pared lateral. Y aquí vimos al septum. Este es el septum. ¿Ya se ubicaron más o menos? Entonces vamos a ver que la pared lateral va a estar compuesta por todos esos huesecillos, ¿no? Dice la nariz, en el interior de la nariz puede estar dividido por el septum, que era aquel, que está allá, y bueno, esto es puro verbo como diría, ¿no? Pero aquí están los huesos que vamos a ver en la pared lateral, que son etmoides, y por eso vemos a las semillas etmoidales, el hueso lagrimal, el cornete inferior, la maxila que decíamos acá, el hueso palatino, y acá sería el estenoide. Bueno, vamos a ver. Entonces, esta es la pared lateral, en realidad lo que ya habíamos visto con anterioridad, ¿no? Y esto ya lo vimos. Entonces vamos a ver que, hablando un poco más de la fisiología de los senos paranasales dicen que son cavidades aéreas y que van a estar dentro de los huesos, ¿no? Que tienen epitelio respiratorio que es pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, y que se van a comunicar los senos paranasales con la nariz para que, por medio del óptium, cada seno paranasal va a tener un óptium. El seno frontal tiene el suyo, el estenoidal tiene el suyo, el maxilar tiene el suyo, las semillas etmoidales tienen su óptium de drenaje. Entonces, por medio de este orificio, pues va a poder cambiar la presión, va a salir el moco que se produce dentro de los senos paranasales. Dicen que los senos paranasales a nivel del óptium tienen menos vaso sanguíneo, menos células ciliadas, y ¿por qué lo tienen? Para que en ese espacio en donde drena no se produzca moco. Entonces, cualquier cosa que obstruya al óptium, ya sea, ¿qué podría obstruir al óptium? Moco. Bueno, pero aparte ¿antes? ¿Está inflamado? Puede estar inflamado por o sea, todos los pacientes que tienen sinusitis tienen inflamación y cierran al óptium. A ver, objeto extraño, ustedes que están muy animosos. Son los 3 o 4 últimos. Un objeto extraño. Un cuerpo extraño, ¿no? Que se hayan metido un frijolito, una piedra, un crayón, algo. Chicas,
Ya esa risa la eliminó su pensamiento. La opuesta. Ajá. No tienes ni idea de qué podría obstruir a la opción. ¿Mande? Pero ya dijeron el moco, algo nuevo. Ya dijeron un cuerpo extraño, algo nuevo. Un código. Ajá, hay quistes antropoanales. Ajá, que también pueden una neoplasia. Ajá. Entonces, todo esto puede obstruir al moco. ¿Qué otra cosa? Algo más sencillo y que todo el mundo hasta lo diagnostica sin saber otorrino. Algo más común, así muy común. Todo el mundo le ve la mano a la nariz y le dice, ¿tienes? ¿Sangre? ¿Mande? Tienes el tabique desviado. O sea, una desviación septal puede obstruir el óseo. ¿Sí? Entonces, cuando hay una obstrucción del óseo, ¿qué va a pasar? Que va a cambiar la presión dentro del seno paranasal. Y al cambiar la presión, o sea, al haber un desequilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono dentro de los senos paranasales, ¿qué va a haber? Que los cilios ya no se van a poder mover. Entonces, al no haber movimiento de los cilios, se empiezan a acumular las secreciones, porque dentro de los senos paranasales hay células que producen moco y células que producen células calciformes. Entonces, ¿qué pasa? Que ese moco se va acumulando ahí y puede haber una proliferación bacteriana y de forma secundaria una sinusitis. Entonces, si hay algo que obstruye al óseo, ya no cambia la presión, Antonio, y el drenaje mucociliar es el segundo componente necesario para que haya un buen funcionamiento de los senos paranasales. ¿Sí? Entonces, esto ya no lo había mencionado su compañerito, y les digo que en teoría han dicho que los senos paranasales nos sirven para que podamos respirar, oler, nos ayudan a calentar y humidificar el aire que inspiramos, nos permiten controlar la temperatura y además dicen que pueden atrapar a todas las partículas que sean mayores de 5 micras y que es lo que hace que esas partículas mayores de 5 micras las empiezan a mover con el transporte mucociliar y nos las tragamos, ya no nos causan ninguna infección, ¿no? Entonces, también al hacer esto, al detener a las partículas, pues nos defienden y aparentemente tiene una actividad antibacteriana y antiviral. Entonces, esto es así como una mezcolanza entre la función de la nariz y la función de los senos paranasales. Y se acuerdan que yo desde la primera clase les decía que hay un ciclo nasal, y ese ciclo nasal que nos va a hacer, nos va a permitir que el aire se caliente, se humidifique y se cuele. ¿Mediante quién? ¿Dónde? Cornetes. Mediante los cornetes. ¿Por qué? Porque los cornetes, yo a veces dan una vuelta y regreso. ¿Dónde? Sí, ve, porque si no, me da miedo que se lastimen en un cabezazo. Entonces, los cornetes tienen muchos vasos sanguíneos. Se supone que tienen un tejido eréctil, igual que el pene. Entonces, por eso se llena de vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos nos permiten que cuando pasa el aire junto a los cornetes se pueda calentar. Además de que nos permiten que se pueda calentar, al haber vasodilatación, pues también sale un poco de líquido y nos humidifica el aire que respiramos. Pero no es la única fuente de humidificación, sino que decíamos que hay células caliciformes y células que producen moco. Entonces, entre los cornetes y estas células humidifican el moco, el aire que entra a nuestra nariz. Y también que es calentamiento, humidificación y filtración. Los cornetes, ¿qué hacen? Que cuando nosotros respiramos, normalmente hacemos que el aire entre hacia nuestra nariz, estamos respirando y entra así, recto. ¿Y qué pasa? Que llega y choca con la cabeza del cornete y el aire sube hacia acá y luego encuentra el otro malvado cornete y tiene que hacer esto. Entonces,
¿qué hace? Que el aire que venía por un flujo laminar se hace un flujo turbinal. Y entonces en el momento en el que hace eso, pues también nos está ayudando a filtrar el aire que entra a la nariz. Otra cosa que hacen los para que la nariz puede hacer que nosotros, nuestra función de la nariz se puede ver alterada más bien por la temperatura. Por eso es que nos enfermamos más en épocas de invierno o en épocas de otoño, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura desciende y en el momento en el que desciende afecta directamente a los cilios, ¿sí? Afecta a los cilios cuando esa temperatura es menor a 17 grados centígrados. Entonces los cilios se paralizan. ¿Quién más creen que pueda afectar a la función de los cilios? Exactamente. Ajá. Por eso es que no debemos de fumar. Porque cuando nosotros fumamos, ¿qué pasa? Que los cilios se paralizan o se mueren y ya no pueden hacer su función, que era de transporte mucociliar. Entonces, vamos a ver, aquí en la diapositiva dice que aunque el flujo del aire nasal total permanece constante, el flujo a través de cada una de las fosas nasales cambia recíprocamente y varía entre 20 y 80. Esto va a ser cuando está presente el ciclo nasal, y el ciclo nasal va a depender directamente del sistema nervioso central y va a estar mediándolo el sistema parasimpático. Entonces, aquí dice que el ciclo nasal ocurre entre el 72 al 82% de las personas. No todo el mundo tiene ciclo nasal. Es raro, pero sí. ¿Qué me hace? Cuando hay hiperventilación, ¿también entraría el simpático en este caso? Cuando hay hiperventilación no entra el simpático, sino más bien entra el parasimpático. Siempre va a ser. ¿Mande? Siempre sería el parasimpático. Entonces, por lo general se necesitan, para que se lleve a cabo el ciclo nasal, de 3 a 4 horas para completar ese ciclo. Y se ha dicho que las personas jóvenes como ustedes pues tienen más ciclo nasal que las personas mayores. Doctora, mencionó que no todos lo tienen. No todos. Hay un 20% que no tiene ciclo nasal. Y por ejemplo, los niños tampoco tienen ciclo nasal. Si ustedes revisan a un lactante menor, no tiene ciclo nasal y le van a ver los dos cornetes grandotes. Entonces, ¿cómo vemos el ciclo nasal? Vemos un cornete grandote y un cornete chiquito. Eso es que tenga un ciclo nasal. Las personas que tienen alergia, frecuentemente uno ve que no tienen ciclo nasal. ¿Por qué no tienen ciclo nasal? Porque los dos cornetes están hipertróficos por la inflamación que les produce la alergia. O los que tienen una rinitis medicamentosa o una rinitis vasomotora. ¿Sí? ¿Más o menos van entendiendo? ¿Sí? Bueno, entonces hay unas válvulas que nos van a ayudar a que nosotros tengamos una mejor calidad de la respiración, ¿sí? Y unas de esas válvulas pues son los cornetes que les decía aquí allá, que van filtrando ese aire, ¿no? Otra sería el tabique nasal y otra sería la válvula nasal. La válvula nasal es esta, este es el cartílago cuadrangular que está aquí en medio, y luego está el cartílago lateral superior. Entonces este espacio que se hace aquí es un ángulo de 9 a 14 grados en teoría, y este ángulo nos permite que respiremos adecuadamente. Entonces, ¿qué podría alterar la función de esta válvula? Inflamación. Pues sí, ¿no? Otra vez inflamación, ¿qué más? Cuerpo extraño. Un cuerpo extraño, ¿qué más? Neoplasia. Una desviación septal, exactamente, ¿no? O una desviación de la pirámide nasal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo la nariz así, entonces me cierra completamente la válvula. La válvula nasal. ¿Mande? ¿Y si llegara el ángulo a ser más abierto, hay algún problema? No. No pasa nada, pero si está